Bienvenidos amigos a otro sábado de Cámara del Crimen. Hoy, como ven, Ricardo Canaletti no está con nosotros, se ha tomado unos días, pero tenemos un programa cargado de historias impactantes. Vamos a estar en directo desde Punta del Este, que está conmovida por el asesinato de un empresario del cannabis. ¿Quién lo mató? Su mujer, la madre de su hija. Ella alega legítima defensa, pero por supuesto, del otro lado hay quien sospecha que la fortuna que manejaba este empresario, denunciado por estafas, pudo haber tenido algo que ver con este asesinato. También nos vamos a estar metiendo con la historia de Ramón Abregú, un hombre que mató a balazos a su esposa hace 24 años en Tierra del Fuego. Se escapó y ahora reapareció. ¿Qué dice? La causa está prescripta. No tengo que cumplir la condena porque ya pasó mucho tiempo. Vamos a hablar con la Fiscalía, que quiere justamente mantenerlo preso. Y además nos vamos a ocupar de un femicidio emblemático, el de Andrea López, una mujer que fue asesinada por su pareja, un boxeador profesional, en La Pampa. El cuerpo nunca apareció y de hecho la condena contra este hombre marcó un antes y un después en la jurisprudencia argentina. El hijo de Andrea va a hablar con nosotros porque está luchando para que el asesino le diga dónde escondió el cadáver de esta mujer. Y también, como siempre, el desarmadero, una historia imperdible. Pero ya mismo nos metemos con la primera historia de este caso, después de este impacto. ¡Vamos! Todo sucedió, quedó mi destino en las manos de Dios. La vida nos puso una prueba más y a nuestros corazones quiso separar. No volverte a ver sería una condena. Veían recién ustedes a un hombre de traje muy serio. Ese era Gonzalo Aguiar, un hombre que tuvo negocios en el Uruguay, primero negocios inmobiliarios, después estuvo residiendo un tiempo en Canadá, finalmente regresó a su país, al Uruguay, se estableció en la zona de Punta del Este. En ese lugar su vida empezó a diversificarse. Por un lado, el empresario puso una planta para secar la hoja de cannabis, que en ese país es legal, que prometía ser la más grande de Sudamérica. Un emprendimiento que tenía 5.000 hectáreas. Un emprendimiento a cuya inauguración fue el propio presidente Luis Lacalle Pou. Ahí estamos viendo el momento de la inauguración. Se lo mostramos para que tengan una magnitud de los negocios de este empresario que, por supuesto, llamaba la atención del presidente, pero también llamaba la atención de inversores canadienses, a los cuales él había conocido durante su paso por aquel país. Según entiende la justicia uruguaya, estos inversores extranjeros habían puesto 27 millones de dólares en el emprendimiento de cannabis de este hombre, de Gonzalo Aguiar. ¿Qué ocurre y por qué estamos hablando de esta persona que tenía 46 años? Veían en el impacto también a una figura femenina, una mujer 20 años más chica que el empresario, Romina Camejo, una joven que empezó a hacerse conocida para el gran público a partir de sus videoclips, de sus canciones. Ella se presentaba como cantante, también era influencer, también se mostraba con armas de fuego, solía exhibirse con vehículos de alta gama. Ahí la ven cantando. ¿Quién financiaba su carrera artística? Justamente su pareja, Gonzalo Aguiar, este empresario del cannabis, con el cual, según entendíamos hasta ahora vamos a repasar también esa parte de la historia, se habían casado. ¿Cuándo? Después de que él abriera su planta de cannabis, que inauguró en 2020. Él inició una relación con esta mujer, la relación se formalizó en lo que se presentó ante todos nosotros como un casamiento muy fastuoso, una boda que habría costado unos 150.000 dólares, a la que, según dicen algunos en Uruguay, fueron hasta ministros del gobierno uruguayo.
Una boda muy impactante, que además tenía un complemento. En paralelo, el empresario en una subasta compraba una de las mansiones más impresionantes de Punta del Este. Estoy hablando de La Masón, una propiedad que tiene 6.000 metros cuadrados, 1.700 de ellos están techados, ahí la están viendo. Tiene 5 habitaciones en suite, tiene microcine, tiene pileta climatizada, todo tipo de comodidades. Una vida de millonarios que empezó a cambiar en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque Romina quedó embarazada. Cuando estaba embarazada del empresario, la relación entre ellos empezó a complicarse al punto que se separaron. Empezaron a tener muchos, pero muchos problemas. Ellos, que solían mostrarse siempre en redes sociales con armas de fuego, les encantaba exhibirse disparando. De hecho, hay videos de Romina Camejo haciendo tiro al blanco. Ellos que solían mostrarse por las calles de Punta del Este en Lamborghinis, en BMWs, en Porsche, incluso con armas. Alguna vez la policía los detuvo por circular mostrando pistolas y armas largas. Tuvieron una ruptura, una separación. Una separación que tuvo varias idas y vueltas, pero que tuvo un capítulo determinante mientras vemos el interior de La Masón, la mansión en la cual supo vivir esta pareja, desde donde vamos a estar en vivo en instantes nada más, en Punta del Este, con nuestro corresponsal, con Celso Cuadro. Esta pareja termina separándose. Ella tiene a la hija de la pareja, una beba que hoy tiene 7 meses, pero se va a vivir a otra casa, se instala en otra propiedad, también una casa muy vistosa en Punta del Este. ¿Qué ocurrió esta semana? Según lo que sabe hasta ahora la justicia, Gonzalo Aguiar fue a la propiedad, aparentemente en una Lamborghini, acompañado por una mujer, y trató de entrar a esta casa. Hay toda una discusión alrededor de cómo fue ese ingreso, ya lo vamos a estar hablando con Celso, pero según Romina, el ingreso de este hombre fue por la fuerza. Ella estaba en la propiedad, aparentemente con un amigo y con 2 menores, que hubo ahí una discusión, una disputa que terminó cuando Romina sacó una pistola y mató a balazos a quien había sido su pareja. Ahí empezó la conmoción, ahí nos empezamos a ocupar, obviamente todos los periodistas que nos ocupamos de los casos policiales de este tema. Y ahí empezó a salir a la luz otra trama de la historia, también muy complicada, también digna de un culebrón. Descubrimos que, según la familia de Romina, el casamiento que habían mostrado ante los medios, ese al que habían asistido distintos políticos uruguayos, según las versiones que circulan, era falso, era una ficción. Mostraron las libretas de casamiento, pero el matrimonio nunca se efectivizó. ¿Qué surgió también? Que este hombre, la víctima de este crimen, tenía otra familia, tenía una esposa que vivía en Canadá, con otros hijos. También nos enteramos que la empresa que manejaba este hombre, la empresa de cannabis, había quebrado, esa que inauguró Luis Lacalle Pou, que había dejado a decenas de empleados en la calle, pero que sobre todo lo que había dejado era un gran agujero negro de dinero. Los inversores canadienses lo demandaron a este hombre. ¿Por qué? Porque dicen que desaparecieron sus 27 millones de dólares. Hay una parte que habría invertido este empresario, pero la otra está en disputa. Todo esto rodea a este crimen ocurrido en Punta del Este. En este momento Romina Camejo está en libertad, pero con restricciones. Está bajo investigación. Ella dice que actuó en legítima defensa. Pero vamos a ver qué es lo que sabe a esta hora la justicia uruguaya y cuáles son las últimas novedades, porque ya estamos comunicados con Celso Cuadro, el corresponsal de TN de Canal 13 en Uruguay. Celso, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias por este contacto con Cámara del Crimen. Hola, ¿qué tal, Rolo? Saludos para todos. Efectivamente, aquí estamos, en el corazón del barrio Cantegril, no en la mansión donde vivió durante mucho tiempo allí el empresario y donde fue copado incluso el 22 de febrero del año 2023, donde le robaron un arsenal de armas, sino
que donde lo mataron, donde estaba viviendo por última vez aquí, porque es un empresario que ya venía cuesta abajo, que ya le habían embargado la casa, lo habían sacado de su casa y se vino a vivir acá, porque aquí un amigo le estaba prestando un cuarto para que pudiera vivir. Él también vino con su padre, un hombre de 93 años, que estaba la noche en la que mataron a su propio hijo aquí por parte de su expareja. Pero estoy abierto a las consultas que quieras hacer, Celso, entonces, en cuanto a este sonadísimo caso que conmueve aquí Punta del Este y yo te diría gran parte del país. Sí, por supuesto, es un caso que ha tenido repercusión y muy amplia aquí en la Argentina. Vos estás parado en este momento en la casa donde ocurrió el asesinato, ¿eso es lo que tenés de fondo vos en este momento, Exacto, Celso? exactamente. Por esa puerta que está ahí detrás de mí, mostranos, por favor. esa puerta, allí ingresó el empresario. Yo le voy a pedir a Julio Rocha que me acompañe con la cámara, a ver si podemos pañar un poquito hacia la izquierda, la calle, yo te voy a mostrar, esto es Mar del Coral y Mar Chiquita, sí, así se llama esta zona, ¿ves? Y sí, allí, donde vamos a bajar ahora, ahí estacionó la camioneta. Allí atrás, donde ustedes observan, hay una camioneta verde. sí. Bueno, frente a esa camioneta verde estaba el famoso Lamborghini, que sí, ya se lo llevaron, ya no está más acá en este lugar. Allí, al lado del Lamborghini, que estaba roto, y estaba allí, al lado de esa reja, bueno, fue que él estacionó su camioneta de alta gama, una Mercedes-Benz color blanca, donde, bueno, desde donde se baja y después Celso, ingresa directamente te detengo ahí en tu por relato. estas escaleras. Él llega en la camioneta. ¿Estaba acompañado por una mujer? ¿Esto Sí. está confirmado en ese momento? ¿En la camioneta queda una mujer? Sí, claro. Es una de las principales testigos, exactamente. Bien. Es una de las principales testigos. Él ingresa por este camino de piedra. Sí, por ahí. Yo te voy a decir algunos. Lo estamos viendo, algunos Celso, hacenos detalles el relato porque es muy interesante que vayas contando Sí. cómo fue la secuencia previa al asesinato de Gonzalo Aguiar, mientras nos mostrás por dónde ocurrieron las cosas. Contanos. Entra Bueno, Gonzalo Aguiar, camina bueno, por esas escalinatas que nos estás mostrando. Exactamente, y va directamente a la puerta. Sí. Aparentemente antes hubo una discusión, o varias discusiones, y hubo hasta incluso intercambio de mensajes, donde él, entre otras cosas, le dice, te voy a cortar en pedacitos, voy a ir hasta ahí y te voy a cortar en pedacitos. Esto es lo que sucedió minutos antes. Entonces, ¿qué sucede? La puerta, que ustedes están observando, la puerta principal de la casa, Ahí la vemos, sí, Celso. no le funcionaba la llave, Yo les voy a ir mostrando por acá. Te detengo ahí mientras nos Entonces, vamos acercando con la imagen, Celso. Sí. ¿Él estaba viviendo en esa casa también con Romina? ¿Quiénes Estaba estaban? viviendo en esta casa con Romina. Él estaba viviendo ahí. Exactamente. Estaba él, estaba Romina, estaba su hija de 7 meses, es una de, de los dos menores que había. Y también estaba su padre de 93 años, Pedro, un amigo de ellos, Sí. vamos a mostrar para allá, y el hijo de Pedro de 14 años, que también estaba aquí en este lugar, estaban todos en el hall de la casa. ¿Qué estaban haciendo? Habían colocado, vean ustedes, y estos son datos que se van conociendo por estas horas, algunos elementos detrás de la puerta, habían colocado muebles, habían colocado colchones, todo para esto tapar ese ingreso, para que él no pudiera entrar. Exactamente, para evitar que él pudiese entrar por esta puerta, que ustedes observan ahora ahí en la imagen. Pero bueno, él logra ingresar, le pega a la puerta varias patadas y allí finalmente ingresa a esta casa. Es impactante Cuando porque estamos entra- viendo, esta es la puerta que él termina de alguna manera forzando, o sea, la llave la abre pero no podía ingresar porque la puerta estaba trabada por dentro. Esto es lo que cuentan los testigos y la propia acusada. Pero él termina haciendo fuerza, Absolutamente. se mete en el hall de esa casa, en el ambiente que está justo atrás del lugar donde vos estás parado. ¿Y qué ocurre ahí, Celso? Sí. Bueno, y ahí justamente hay un intercambio de palabras, hay un intercambio allí con Romina, con las personas que estaban, él lo ven muy, esto según el testimonio que ella misma cuenta, ¿verdad? Lo ven muy sacado, él había consumido cocaína puntualmente, ingresa a la casa y apenas ingresa a la casa, ya después de ese encuentro que tiene, recibe el primer impacto de bala. En realidad, y ya se confirmó, fueron 7 los balazos que le dieron a Gonzalo, le dio Romina. Yo voy a ir bajando porque pudimos entrar por unos minutos, pero bueno, Sí, está bien. nos han pedido que la casa
conservemos, por supuesto, la escena, ¿verdad? Porque todavía está en materia de investigación todo esto. Ustedes Claro, eso es observaban una en la escena del puerta, crimen, Celso. allí... Esta es la escena del crimen, pero allí en la puerta hay algunos elementos, algunos documentos. Ustedes observan un papel blanco que está allí. Este es un exhorto que hay por parte de la justicia, porque están llegando acá exhortos, está llegando de todo, porque ahora los empresarios quieren saber de quién es esta casa, si la estaban alquilando, cuánto pagaban por esta casa y todo lo que tiene que ver con el empresario. Pero bueno, te decía, 7 disparos y allí uno de esos disparos ingresa en el abdomen. Los otros todos prácticamente del pecho, y uno de ellos ingresa en el abdomen y va directamente al páncreas. Gonzalo termina muriendo por un shock hipoglucémico, le dispara el azúcar y bueno, termina falleciendo. Tenía 7 disparos de un arma Taurus, calibre 9 milímetros, propiedad de Romina Camejo, que además es un arma que sabemos estaba en regla y todo eso, ¿no? Que ya hemos comentado. Entonces, bueno, inmediatamente a Gonzalo se Aguiar llama la policía. Lo mata su pareja delante de su propio padre, delante de su hija, la beba, que podía estar ahí cerca o no, y delante de un amigo y del hijo del amigo. Todas esas personas presenciaron el asesinato de Gonzalo Aguiar. Exacto, exactamente. Pero hay un detalle, el padre incluso, porque todos fueron a tratar de, bueno, calmar al padre, 93 años, sí, imagínate, prácticamente ve cómo matan a su propio hijo. Pero el padre dijo, estoy bien, le dijo a Romina, quédate tranquila, estoy bien. El que mal empieza, mal termina. Esas fueron las palabras, según lo que se transcribe de lo que fue los testimonios de las personas que estaban aquí en esta casa. O sea que bueno, ya Celso, quizás vos nos decías recién el propio que... padre notaba que la situación no era nada normal acá en este lugar, ¿verdad? Sí, es muy fuerte el testimonio que vos nos estás relatando. Decías recién que la Lamborghini de Gonzalo Aguiar fue secuestrada por la justicia. ¿Eso es en el marco de la causa por la estafa, por la denuncia de estafa? ¿Están tratando de mantener los activos? ¿O es por los papeles del auto que no estaban en regla? Mirá lo que sucede, Rolo. Apenas, bueno, hablamos sobre todo lo que había pasado aquí. Por supuesto, todos quisimos saber. Vamos a ir caminando ya y les voy mostrando también el lugar donde estaba la Lamborghini. Si querés, Julio, si me acompañás por acá, por el patio, y les vamos contando. La Lamborghini que estaba ahí, que la mostramos en el contacto con Telenoche, ustedes recordarán aquella noche, ¿verdad? Supuesto. Incluso al otro día que había muerto el empresario. Ahí la estamos viendo. Bueno, minutos después llegaron algunos policías del Departamento de Investigaciones de la Policía de Maldonado. ¿Y qué hicieron? Lograron conseguir una llave e ingresar al vehículo. Allí fueron directamente a la cédula del vehículo. Y además fotografiaron la matrícula. Estaba matriculado en Ontario. Estaba matriculado en Canadá, claro, Ontario, Canadá. En Canadá, exactamente, Ontario, en Canadá. Bueno, entonces... Bueno, inmediatamente suben la información, la justicia pide toda la información, pero fundamentalmente, ¿sabés quién pide la información? La Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay. Claro. ¿Por qué? Porque este vehículo había ingresado cuando él se vino de Canadá, él lo tenía ya, y Uruguay tiene te permite, cuando te venís a instalar, y sos uruguayo, sos un ciudadano uruguayo y te venís a instalar nuevamente a tu país, podés traerte por única vez una mudanza con todos los elementos, incluso tus vehículos personales. Y él se trajo esa Lamborghini. Una Lamborghini que aquí en Uruguay no se vende, que en el Cono Sur no se vende y se vende en Estados Unidos y en lugares muy exclusivos. Claro. Hay solo 14.000 vehículos de este modelo de Lamborghini en el mundo. Aquí está valuada en cerca de $500.000, 300.000 en Miami, 500.000 más o menos acá con todo lo que tiene que ver a la importación exclusivo. Y demás. Celso, él nunca la empadronó en Uruguay, claro, nunca la empadronó en Uruguay. Y por eso estaba floja de papeles, estaba en infracción aduanera, con lo cual la aduana ahora la captura y se la lleva a un depósito aquí en la ruta 39 en Punta del Este. Celso, ¿cómo está Romina Camejo? ¿En qué situación legal está en este momento? ¿Qué se sabe de ella? Porque vos ya nos informaste que la habían liberado, la tuvieron presa unas horas, fue una audiencia y le dieron una libertad. ¿En qué situación está? ¿Dónde está en este momento? ¿Y cómo está la investigación en su contra? Bien, Romina, ustedes saben, enfrentó la justicia. Por allí la estrategia de la defensa de Romina fue la de la legítima defensa. Esto en base a los testimonios de las personas que estaban la noche del homicidio, pero también
su propio relato y un poco todo lo previo a lo que se había vivido. Esos mensajes, te voy a cortar en pedacitos, te voy a matar, y algunas situaciones de violencia que las había detectado una doctora cuando ella estaba embarazada, pero que nunca fueron denunciadas. Esto es importante aclararlo. Claro. Ella nunca registró las denuncias por temor, siempre lo dijo así, por temor. Pero bueno, en base a eso se entendió por parte de Fiscalía que podía caber la legítima defensa. Con lo cual, además, es primaria, absoluta, no tiene antecedentes penales, el arma estaba en regla, ella tenía porte de armas, es un madre de una beba de tan solo 7 meses y no hay peligro de fuga, no existiría peligro de fuga. Con lo cual, las medidas limitativas que se le impusieron por 150 días son no salir de los límites departamentales de Montevideo. Ella fijó allí en la casa de sus padres la dirección a donde ella va a estar, claro, y si se muda tiene que comunicárselo a la justicia. No se puede acercar al resto de los testigos que estaban aquí para no interferir por supuesto, en la investigación, y mucho menos salir del país. Esa es la situación de ella. Está siendo investigada, como tú bien mencionabas, entonces está bajo un proceso de investigación por unos 150 días. El fiscal dijo, esto no quiere decir que aquí se termine todo y que se archive la causa, sino que me da tiempo, 150 días, para, por ejemplo, entre otras cosas, Rolo, sí, investigar todas las llamadas telefónicas y los mensajes. Constatar si establecer bien, fehacientemente, constatar qué es lo que pasa. Bien. Esto en el ámbito de la justicia penal, es decir, para tratar de establecer si ella es culpable o no del homicidio del empresario Gonzalo Aguiar. Pero después está todo lo otro. Hay un juez del crimen organizado que está estudiando toda la situación, bueno, del empresario, la estafa, el dinero, las compras, los autos de alta gama, y también están investigando si es que Romina logró hacerse de, por ejemplo, una casa que dicen le habría comprado sus padres a través de ese dinero que él desviaba. Todas esas mentiras y esos artilugios que utilizaba, que bueno, lo llevan a apoderarse de esa suma importante de dinero. Se habla no de claro, que la estafa, o sea, el dinero que mandaron los canadienses es 2,7 millones de dólares. Perdón, 27 millones de dólares. Sí. 27, pero por allí la investigación da cuenta de que él se podría haber apoderado de unos 15 millones de dólares. Claro, la una justicia, parte por supuesto, la quiere saber invertido, que dónde está el resto de la plata, claro. claro, exacto, las inversiones, sí, y la plata que se gastaba, ¿no? Imagínate, si aquí, detrás de mí, estaba el Lamborghini tirado. Vean ustedes, este es en la parte lateral de la casa, y estuvo 15 días tirado un auto que en Uruguay cuesta $500.000. Imagínate que, bueno, esta era un poco la locura que vivía toda esta gente en este lugar. Clarísimo. Quiero agregarte algo también, que es noticia en estas horas aquí en Uruguay. Sí, Celso. Este hombre era un lobista. Se lo vio y se mostró con el presidente de la República, pero aquí también se investiga, o por lo menos se supo en estas horas, se comprobó que el actual ministro del Interior, que en ese momento no era el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, participó en varias ocasiones en asados con este empresario. Qué datos, Celso. Sí. También se conoció hoy que tuvo vínculos con un diputado, puntualmente un diputado de Cabildo Abierto, una agrupación de aquí que forma parte de la coalición de gobierno, a quien habría amenazado. Opa. El diputado ha confirmado en estas horas que tuvo un contacto con este hombre cuando vio lo que pasó en relación al tema de las armas, cuando le copan la casa y le encuentran esas armas. El diputado dijo, aquí me alejo, por supuesto, esto no me sirve. Y el hombre allí, entonces, cuando vio que había una hostilidad por parte del diputado, lo habría amenazado. Pero te cuento 30 segundos nada más, otra cosa. Celso. Investigan también, porque son datos que se están conociendo ahora, a la persona que estaba con Romina acá en esta casa. El amigo. Porque es un hombre, es un uruguayo, el amigo, que podría haber ocurrido una situación de celos, y eso podría haber disparado la llegada alocada de este empresario a este lugar, porque este hombre ya misteriosamente había sido interceptado por individuos que le propinaron una brutal paliza y lo torturaron, le quemaron la lengua. En principio se pensó que era por los negocios en los que andaba este hombre, que es un hombre vinculado a los brokers, los negocios y demás, que se vino a instalar acá. Pero, después observando todo el panorama, exactamente. Otro ahora panorama, ya Celso. con el diario del lunes, se cambia el enfoque. cambia notoriamente, y por allí estaría la versión de que le quiso dar un susto
a la persona que estaba llegada a Romina. Celso Cuadro, gran trabajo desde Punta del Este. Muchísimas gracias por este tiempo para Cámara del Crimen. Como siempre, Celso, con una cobertura extraordinaria. Vamos a seguir de cerca este crimen del empresario de Punta del Este, donde la justicia la tiene difícil. Una legítima defensa con 7 balazos de por medio. Hay testigos, pero no va a ser tan simple para Romina Camejo liberarse de esta imputación. Un verdadero culebrón. Ahora vamos a cambiar de tema porque nos tenemos que ocupar de una historia que viene ocurriendo, y digo viene ocurriendo, y uso el gerundio, porque es una historia que comenzó hace 24 años y que todavía no se ha cerrado. Una historia que tiene que ver con el asesinato de una mujer en Tierra del Fuego, con un prófugo que reaparece 2 décadas después y dice: no voy a cumplir ninguna pena. Nos metemos en el caso de Ramón Abregú después de esta barrida. El 23 de enero del año 2000, en Río Grande, en Tierra del Fuego, hubo un femicidio tremendo. Ramón Abregú atacó a la que era su pareja, Eva Falcón, una mujer que tenía 24 años, que estaba embarazada de 4 meses, esperaba un hijo suyo. La atacó con un arma, le pegó 4 tiros, luego de perseguirla. Ya vamos a estar hablando de los detalles del crimen con uno de los investigadores, pero fue un femicidio brutal. En esa época la figura de femicidio, que se pena con la única condena posible de prisión perpetua, todavía no existía. Pero fue un asesinato brutal. Abregú persiguió a su pareja embarazada, la mató de 4 balazos. La policía lo detuvo, el hombre fue a juicio, no tenía mucha defensa porque había testigos del crimen, había sido a la vista de todos, la mujer era su pareja. La justicia lo condena a 20 años de cárcel. No le dan la máxima, esto que hablamos siempre con Ricardo Canaletti. Si el homicidio tiene de 8 a 25 años y tenemos acá un crimen brutal de una mujer que encima estaba embarazada, uno se pregunta, ¿por qué no le dieron 25 años? Si no podían encuadrarlo de alguna manera como para darle perpetua, ya que era un asesinato tremendo. Pero bueno, le dieron 20 años de cárcel. Lo enviaron a un establecimiento penitenciario donde este hombre estuvo apenas unos meses. Empezaba 2001 cuando Ramón Abregú se fugó de la cárcel a donde estaba detenido en Tierra del Fuego. Ya una cuestión totalmente fuera de lo común. Piensen ustedes en una sola cosa. En Tierra del Fuego estaba el penal del fin del mundo, la cárcel de Ushuaia. ¿Por qué estaba ahí? Porque se entendía, por supuesto, que era una forma de alejar a los convictos del lugar más masivo de la población, pero también se entendía que era un lugar donde por las condiciones extremas, se trata de una isla y además es un lugar donde suele hacer mucho frío, era muy difícil escaparse. De Tierra del Fuego se escapó Ramón Abregú, casi sin ningún problema. Y casi sin ningún problema, según sabemos ahora, salió no solo de Tierra del Fuego, salió del país. Se fue hacia Chile, se sabe que volvió a entrar en algún momento a la Argentina, que estuvo en el norte, en la zona del Chaco salteño, que luego volvió a Chile. Estuvo vagando por distintos lugares mientras estaba prófugo. Era un asesino condenado a 20 años de cárcel. Sin embargo, se pudo mover casi sin problemas, pasando una y otra vez las diferentes fronteras. Sabemos de manera, casi les diría, científica, que salió hacia Chile, cruzó el paso fronterizo argentino, cruzó obviamente el paso fronterizo chileno, luego regresó a la Argentina, luego volvió a irse a Chile y luego regresó a la Argentina. Y cuando digo luego, estoy hablando del 17 de octubre del año pasado, cuando Ramón Abregú se presentó nuevamente ante la justicia de Tierra del Fuego. Detrás mío está, fíjense, la noticia de la fuga de Ramón Abregú en el año 2001.
En 2023, este prófugo se presentó ante la justicia. Y usted dirá, ¿por qué se presenta? Si está condenado a 20 años de cárcel. ¿Por qué vuelve este hombre y se presenta ante la justicia? ¿Por qué se entrega? Porque se entrega con un argumento. Dice, ya han pasado, para ese momento, más de 22 años. Desde que yo me escapé a hoy, han pasado más de 22 años. ¿Y qué pasa con esos 22 años? La pena está prescripta. Se vencieron todos los plazos que tiene el Estado para hacer cumplir mi condena. Con lo cual, yo me presento aquí para quedar oficialmente liberado de esa condena. Para que ustedes me firmen aquí un papel que diga que yo no tengo más deudas pendientes con la justicia, para dejar de vivir como un prófugo. Obviamente, una situación escandalosa, a todas luces. No es la primera vez que pasa en la Argentina. Ya ha ocurrido. Uno piensa, por ejemplo, en el caso de Maguila Pucho, miembro del clan de secuestradores y asesinos que lideraba su padre, Arquímedes Pucho. Él se escapó cuando su condena todavía no estaba firme, se mantuvo prófugo durante más de 15 años, volvió a la Argentina y se presentó ante la justicia para que le declararan prescripta la condena que nunca cumplió. Y se lo dieron en el caso de Maguila Pucho. Ahora Ramón Abregú, asesino de una mujer embarazada de su propia pareja, está pidiendo lo mismo. ¿Qué hizo la justicia fueguina? Lo mantuvo preventivamente detenido. Lo tiene en este momento preventivamente detenido. Mientras se trata de resolver a nivel judicial qué hacer con este hombre. ¿Se le da la razón? ¿La ley efectivamente dice eso? ¿Se tiene que declarar prescripta la pena? ¿Tiene que irse en libertad? Es un asesino y estuvo preso muy poco tiempo. No llegó a estar más de unos meses en prisión. Y él estaba condenado a cumplir 20 años en la cárcel. ¿Qué hacemos? Este debate lo está teniendo en este momento la justicia fueguina, que encontró además una alternativa para prolongar este tiempo de detención preventiva, mientras se trata de dirimir entre distintos tribunales que tienen, y ya lo vamos a repasar, diferentes opiniones. Lo que han hecho es abrirle una segunda causa. ¿Por qué delito? Por evasión. Porque entienden que se lo puede investigar y se lo puede imputar por este otro delito, el de haberse escapado de un centro penitenciario. ¿Qué ocurre igual también con ese delito? Que la defensa también dice que está prescripto, porque la fuga ocurrió en 2001 y estamos ya en 2024. Él se presentó en octubre de 2023, todavía está detenido, pero claro, ha pasado tanto tiempo que lo que plantea la defensa es, ya está, el Estado ya no tiene más derecho a seguir persiguiéndome. Se cumplió el plazo que tenía, el plazo que manda la ley, por lo cual yo tengo que ser tratado como una persona libre, como un ciudadano común y corriente. Para hablar de este tema ya estamos en comunicación con el fiscal Martín Bramati, que se está ocupando justamente de la acusación contra Ramón Abregú. Doctor, muy buenas tardes, gracias por este contacto con Cámara del Crimen, lo saluda Rolando Bárbano. ¿Qué tal, Rolando? No, gracias a ustedes por esta oportunidad. Doctor, ¿nos puede contar, para introducir a la gente, qué es lo que hizo exactamente Ramón Abregú en el año 2000? ¿Cómo fue el crimen de Eva Falcón? Bueno, fue un crimen pasional tremendo, donde él la estaba golpeando en su casa y ella logró escapar. La persiguió hasta un sanatorio privado que está a 2 cuadras de la casa donde ella estaba, y ahí con un arma de fuego la ultimó de 4 disparos. Cabe recordar que ella se pudo escapar dejando en la casa a sus 2 hijos menores, y además ella estaba embarazada, también de un futuro hijo de Abregú. Abregú es condenado a 20 años de cárcel, se escapa. ¿Hay alguna investigación abierta sobre la fuga en sí misma, este planteo que están haciendo ahora ante la justicia? ¿Lo ayudaron? ¿Forzó a alguien? ¿Hubo violencia? ¿Cómo fue el escape de Abregú? Bueno, Abregú, en el momento en el que estuvo detenido, el Servicio Penitenciario Provincial estaba en ciernes, era muy nuevo, era manejado principalmente por el personal de la Policía Provincial, que también era relativamente nuevo, porque no se olviden que habíamos dejado hacía poco tiempo de ser territorio nacional. Y bueno, y estaba encima de todo, estaba en un lugar
¿cómo es? Se suponía que era para las personas con mejor conducta. Claro. Y en el medio libre, lo que sí, bueno, durante las noches se encerraban en sus respectivas celdas. La fuga de él, no, él tuvo que forzar su calabozo, pero no para poder escapar como en el sentido tradicional de uno escapa de una celda en la que está encerrado, sino que en realidad él la forzó para que no pudieran ver que no estaba dentro, y es más, para poder detectar que no estaba dentro tuvieron que forzar justamente la celda. O sea, tuvo todas las Eh, facilidades para irse. Exactamente, sí, hubo una investigación inicialmente tratando de verificar si tuvo ayuda, y después la causa esa quedó prácticamente en la nada porque se verificó más que nada que en realidad tenía que ver con un sistema de falencias generales Que el sistema que era un permitió una desastre. huida. Claro, el Se sistema de entiende. alojamiento de presos era bastante limitado y bastante sencillo evadirse, entonces. ¿Qué Pero se bueno, no quiere decir que sabe? en realidad él no se haya evadido. Le quería preguntar qué se sabe Sí, sobre por dónde anduvo Abregú durante todos estos años. hasta el momento lo único que podemos hacer es confiar en lo que en su momento manifestó él y su abogado, o manifestaron en sus respectivas presentaciones, el abogado primero y después él en el socioambiental, de que estuvo supuestamente en el norte del país, en una situación casi de selva, en lugares escondidos, pero objetivamente no tenemos preciso cómo salió en su momento de la provincia. No se olviden que nosotros somos una provincia insular Claro. y hay que cruzar fronteras, canales, y bueno, y sin embargo, pese a eso, no sabemos cómo salió y tampoco sabemos cómo volvió a regresar a la provincia. E Claro. incluso, bueno, en algún momento se planteó como hipótesis de que nunca se haya ido y que haya estado justamente escondido, pero en la provincia misma. Que haya estado en Tierra del Fuego, escondido. Sería Sí, sumarle escándalo claro, al exactamente. escándalo, la verdad. Si estuvo ahí en todos estos años y nadie lo identificó, quiere decir que nadie lo buscaba efectivamente, doctor. No, no, lo que quiero decir es que en realidad objetivamente no se sabe dónde estuvo. Claro, Las pero pudo versiones haber que estado ahí. ellos brindan, las versiones que ellos brindan, tanto su abogado, el fallecido, el difunto doctor de Arriba, que fue su abogado, y él, es que estuvo en el norte del país. Ahora, objetivamente nadie lo vio ni en el norte del país, nadie sabe cómo salió de la provincia y tampoco sabe nadie cómo ingresó o cómo habría ingresado. Y Doctor, repito, tenemos sí, por pasos supuesto, fronterizos, hay que transitar por Chile, hay que también hay irse que a Chile, transitar. O obvio. sea, no es que es algo sencillo y que solamente se eluden los controles de Argentina, también tuvo que haber eludido los controles de nuestro vecino Chile. Doctor, ¿cuál es el planteo que hace ahora Abregu cuando se presenta ante la justicia? Porque él dice, hola, acá estoy, me entrego, pero tengo que quedar libre. Porque en realidad lo que hace es un análisis del Instituto de la Prescripción. Hay prescripción de la acción y prescripción de la pena. Nosotros consideramos que si hubo algo, pudo haber habido prescripción de la pena porque la sentencia no estaba firme, la sentencia de condena cuando él se fugó no estaba firme. Entonces, si pudo haber habido, fue una prescripción de la pena. Lo que él y su defensor plantean es que en realidad, según los plazos del Código Penal, habrían transcurrido esos plazos como para ser beneficiado con la prescripción de la acción. Lo que pasa que desde la Fiscalía lo que sostenemos es que, además del homicidio, él cometió el delito de evasión, Ajá. que ese delito de evasión se estuvo consumando desde que se evadió hasta que se presentó y se puso a derecho, que en ese interín él siguió haciendo actos positivos para mantenerse evadido y seguir consumando el delito de evasión. Entonces, para nosotros, ese plazo no debe ser contado y, en consecuencia, si ese plazo no debe ser contado, no está prescripta la evasión, pero tampoco está prescripto el homicidio. O sea, como que el segundo delito interrumpe la prescripción del delito principal, que es el asesinato de la que era su pareja, esta mujer embarazada. Esto es lo que uno va Exactamente. entendiendo. Ahora, doctor, ¿no hay forma de asegurar en este momento que Abregu vaya a cumplir su prisión, la condena que le impartieron? ¿No hay una unanimidad en la justicia fueguina en el sentido de que este hombre tiene que pagar por lo que hizo? Bueno, el juez de instrucción, el tribunal de juicio en primer término
aceptó el planteamiento de la Fiscalía y de hecho él sigue detenido y está cumpliendo pena en el juzgado de ejecución a disposición del Tribunal de Juicio por el homicidio. Eso sí, ese cumplimiento de pena por el homicidio está vinculado íntimamente al sostenimiento y al mantenimiento de la causa de fuga. Sí. Esto es, si llegado el caso no logramos convencer al Superior Tribunal de Justicia de que el delito de fuga se siguió consumando en el tiempo y además interrumpió el homicidio, vamos a tener un problema porque en realidad sin el delito de evasión, el de homicidio estaría prescripto. Entonces, nosotros necesitamos, como fiscal, necesito que el Superior Tribunal convalide la posibilidad de que pueda llevarlo a juicio por la evasión, que pueda perseguir una condena por la evasión y a su vez, con esa condena, lograr que en realidad también cumpla, no solamente la condena por la evasión, sino que también cumpla la condena por el homicidio que cometió. La condena, para tenerlo claro y para que la gente lo entienda, la condena por evasión, ¿de qué pena sería? ¿De cuánto estamos hablando por el delito de evasión? Y hasta 2 años. Hasta 2 años. Yo consiguiera el máximo, si yo consiguiera el máximo, que podría ser una posibilidad que lo pida, serían 2 años. Pero se unificarían con los 20 anteriores, claro. Y a su vez me permitiría justamente que se haga justicia y responderle a la familia que me pide que él cumpla la pena por el homicidio que cometió. Y sí, ahora yo entiendo que el delito de evasión, si no hay violencia sobre las personas, puede no ser perseguible, o sea, puede ser declarado no perseguible por la justicia. ¿Esto es así? El delito de evasión requiere 1 o 2 supuestos. Puede ser fuerza en las personas. Se nos interrumpe la comunicación con el doctor Bramati, que es el fiscal que está tratando de lograr que este asesino, Ramón Abregú, siga preso. En este momento está detenido, pero preventivamente mató a una mujer y se escapó durante 22 años y recién ahora se presenta y dice: yo no tengo ninguna pena para cumplir. Doctor, nos estaba diciendo que el delito de evasión requiere de violencia sobre las personas, pero acá no la hubo. O fuerza en las cosas. También nosotros lo que sostenemos es que un supuesto de fuerza en las cosas. Claro. Donde él forzó la celda para evitar ser descubierto que se estaba escapando. Y es más, claro, hubo que utilizar fuerza para violentar la celda y detectar que no estaba dentro. Ahora, son un montón de vueltas. Doctor, como reflexión, Sí. Esto es lo que hace uno periodísticamente, nuestro público seguramente está pensando lo mismo. ¿No debería haber una discusión más profunda de este tema de la prescripción? ¿Cómo puede ser que si un asesino se escapa de la cárcel pueda presentarse 22 años después y decir: ya no hay ninguna razón legal para que me mantengan preso y yo tengo que estar libre? ¿Esto va a estar en su planteo? ¿Se discute a nivel del Tribunal Superior de Justicia? ¿Se puede llevar a la Corte? Porque la verdad que es indignante. Hola. Hola. ¿Me escucha, Sí. Doctor? Sí, discúlpeme, lo perdí por un segundo. Tenemos que tener en cuenta que en realidad pasaron más de 20 años desde que ocurrió este hecho. Estamos hablando de plazos de prescripción que han sido modificados incluso, pero como es ley penal más benigna, se debe aplicar la ley vigente al momento de los hechos. Claro. Pero por otra parte también, el señor Abregú, en caso de que fuera condenado hoy, no sería condenado a una pena temporal, porque en realidad hubiese participado de los agravantes de violencia de género y además por haber cometido el crimen de su pareja. Sí, sería un femicidio con perpetua. Exactamente. Bien. Doctor, exactamente. Que al momento... Está claro que Sí. la ley ha cambiado desde entonces, igual no deja de indignarnos. Vamos a seguir el caso de cerca, respaldamos su planteo, esperamos que este asesino cumpla por lo que hizo, cumpla por el asesinato de esta madre, que dejó 2 hijos huérfanos, por supuesto, y que no han tenido justicia hasta ahora. Así que lo acompañamos en el planteo y esperemos que la resolución de la justicia esté a la altura de las circunstancias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de poder contarles el caso. Gracias, doctor. Un caso más de los tantos que tenemos que mostrar aquí una y otra vez en Cámara del Crimen, donde la justicia es injusta, donde la justicia a veces juega para el lado de quien
cometió el delito y no de las víctimas. Esto uno piensa, no debería tener ni discusión. Con Canaletti lo hemos hablado muchas veces aquí en Cámara del Crimen. Todo lo que tiene que ver con la prescripción está atrasado en la legislación argentina. No debería bastar con que alguien se escape para eludir una condena, mucho menos en un caso tan grave como este. Pero bueno, ha llegado el momento de cambiar de tema, cambiar radicalmente de tema, porque vamos a ir a una sección clásica de Cámara del Crimen que tiene que ver con casos antiguos que muchas veces han quedado al costado de la historia central de la que hablamos todos los días. Estoy hablando de una historia del desarmadero. Estoy hablando de una historia que tiene que ver con un amor prohibido, que tiene que ver con un hecho espeluznante que ocurrió en la provincia de San Luis. Acompáñenme, les voy a contar la trama de este amor prohibido. La historia que vamos a contar hoy ocurrió hace 2 décadas aproximadamente en la provincia de San Luis. Allí vivía desde 1999 un joven que se llamaba Darío Gramaglia, que era kinesiólogo, que había nacido en la provincia de Córdoba. Allí había formado pareja, había tenido un hijo que para el momento de esta historia tenía 5 años, pero que había terminado en separación. Él se había separado de la madre de su hijito y había decidido cambiar de provincia, buscar un nuevo horizonte. Así que se había mudado a San Luis. Allí se estableció en una casita alquilada del barrio 99 Viviendas y empezó a trabajar en un consultorio de kinesiología donde también atendían otros profesionales. En apariencia, según sus vecinos, tenía una vida absolutamente tranquila. Era un joven de 29 años que lo único que tenía como distintivo era que no estaba todo el tiempo en su casa, sino que solía irse cada semana hacia la provincia de Córdoba, de regreso a su ciudad natal, para hacer una maestría. Él dejaba San Luis los jueves, volvía los viernes a San Luis, luego de hacer su cursada, y continuaba con su vida. Esto era lo único atípico, si se quiere, en la rutina de Darío Gramaglia. Darío Gramaglia se va a convertir en noticia el 22 de septiembre de 2004. ¿Por qué? Porque ese 22 de septiembre de 2004, sus vecinos lo vieron por última vez. Al día siguiente, él tenía que presentarse en el trabajo y no apareció. Nunca llegó a trabajar. Era una persona muy responsable. Darío no volvió a contactarse con su familia, con sus padres. Tenía un contacto muy cercano con su papá, que por esos días le había prestado un dinero porque Darío se quería quedar a vivir en San Luis, quería dejar de alquilar y quería comprarse una casa. El padre le había hecho un préstamo y venían hablando del tema de la propiedad. O sea, el contacto era permanente, Darío tenía planes, no tenía motivos para desaparecer por sus propios medios. Lo dejan de ver en el barrio, pasa un día, la familia se empieza a preocupar, sus compañeros de trabajo también. Ahí lo están viendo a Darío Gramaglia. Y se va a alertar tanto la familia de Darío que lo que va a terminar haciendo va a ser viajar a San Luis para presentar una denuncia ante la policía. ¿Qué quería denunciar la familia? Por supuesto, la desaparición de Darío Gramaglia. Van a la comisaría, va el padre, que llega a la ciudad de San Luis sin saber bien cuál era el trasfondo que podía tener la desaparición de su hijo. Ahí se encuentra con una mujer que se llamaba Sonia, ya vamos a hablar de ella, que le muestra su solidaridad y dice: no, yo lo conocía a su hijo, yo, era paciente, en realidad mi hija, y también lo dejé de ver y estoy preocupada. El padre en ese momento mucho no le llevó el apunte, pero sí le insistió mucho a la policía para que le tomara la denuncia.
La policía en un primer momento no le quiso tomar la denuncia porque decían, está desaparecido, pero ustedes viven en otra provincia, él vivía acá en San Luis, no tenemos por qué movilizarnos, era otra época, hoy también pasa, pero quizás hay más conciencia de que las denuncias de desaparición hay que empezar a investigarlas de inmediato. Le dieron largas a la familia, empezaron a demorar la toma de la denuncia, finalmente le reciben la denuncia, ya pasados 2 o 3 días, pero la búsqueda no se concretaba. Y empezaban a crecer en San Luis los rumores de que la desaparición de este kinesiólogo de 29 años, de Darío Gramaglia, tenía que ver de alguna manera con el poder político de la provincia. Eran rumores que se corrían, que le empiezan a llegar a la familia, que se sorprendía. ¿Cómo? El poder político, Darío, ¿qué tiene que ver? Si era kinesiólogo. Pero la gente hablaba por lo bajo, como pasó en muchos otros casos en San Luis. La familia no se quedó quieta y decidió salir a la calle, marchar y reclamar justicia. Vean imágenes de aquel momento. Darío Gramaglia desaparecido, la familia pidiendo respuestas. Es mi ahijado, pero es el hijo del corazón que no tengo y que Dios eligió que fuera mi ahijado, mi único ahijado. Es mi sol, está en mi corazón siempre, es una persona excepcional, es un chico con unos valores impresionantes. ¿Y en la desaparición de su hijo está vinculado el poder de San Luis? ¿Los poderosos de San Luis? Sí, hay una funcionaria que está... Según ¿Quién es esa funcionaria, señora? según la voz populi, todos saben eso, todo San Luis lo sabe. Ah, dígalo, ¿quién es? No, si lo sabe, usted también lo sabe. Y usted también, todos lo saben. No nos hagan decir nombres, si está más claro, le preguntan al diario y también lo sabe. Oye, Impotencia, pues estoy acá hablando con usted y no sé, Darío, si está por ahí necesitando algo, si no sé dónde buscar, qué hacer, cómo ayudar. La familia de Darío tenía la esperanza de que Darío estuviera vivo, porque estaba desaparecido, porque habían ido a la casa de Darío y habían notado que no había nada fuera de lugar, no había ningún signo de violencia, con lo cual existía la posibilidad de que Darío estuviera dando vueltas por algún lado. Pero ustedes escuchaban allí en la marcha que se hablaba de una funcionaria, se hablaba del poder político, se decía que había intereses, decían hasta el diario lo sabe, todos saben qué pasó. Ya los padres de Darío llevaban unos días en San Luis y habían empezado a escuchar lo que rumoreaba la gente. Los primeros que hablaron fueron algunos amigos de Darío, que contaron que Darío andaba asustado por aquellos días, esos días previos al 22 de septiembre de 2004, que se sentía amenazado, que sentía que lo vigilaban, que sentía que lo perseguían. ¿Qué tenía que ver esto con el poder político de aquel momento? Si se hablaba de una mujer, persecución, perseguido por una mujer. Darío le había contado a una hermana que tenía una relación con una mujer más grande que él. Alguna gente en San Luis sabía quién era esa mujer. Y la historia que empezaron a contar era una historia que había empezado un año antes de la desaparición de Darío. La historia que contaban los conocidos de este kinesiólogo era que allá por octubre de 2003, Darío estaba en su consultorio cuando llegó una mujer a verlo. Una mujer que se llamaba Sonia Randazzo. Una mujer que tenía 2 hijos. Un hijo que ya tenía 2 años y una hija chiquita, una hija que tenía apenas, estaba rondando el año de edad. Una chiquita que había nacido con algunos problemas que requerían de un tratamiento kinesiológico para poder seguir adelante con su vida, una nena muy chiquita. Sonia Randazzo llega al consultorio de Darío, obviamente acompañada por su nena, y le explica lo que le habían indicado los médicos, el tratamiento que necesitaba la nena. Enseguida Darío empieza a atenderla.
revisa la situación y le dice, bueno, usted va a tener que traer a la nena 10 veces por mes. 10 sesiones mensuales va a tener que hacer aquí en mi consultorio para que yo pueda ir ayudándola a su hija a desarrollarse. Sonia Randazzo en ese momento tenía 39 años, era 10 años más grande que Darío y era un personaje relevante dentro de lo que era la política de San Luis. ¿Por qué? Porque Sonia Randazzo era la secretaria electoral nacional del Juzgado Federal de San Luis. Era una funcionaria que tenía poder sobre cómo se realizaban los comicios en la provincia, los comicios nacionales. Una figura muy importante. Sonia Randazzo, además, estaba casada. Estaba casada con un hombre que tenía una pizzería. Un hombre que, según dicen algunos, tenía un carácter muy fuerte. Alberto Figueroa era su nombre. Y tenía una relación muy compleja con Sonia Randazzo, por lo menos según lo que contaban en el entorno de esta mujer por aquel entonces. Lo que se decía en esos días en San Luis es que este tratamiento que exigía que Sonia Randazzo fuera 2 veces por semana, por lo menos, al consultorio de Darío, hizo que la relación entre Sonia y Darío se hiciera cada vez más cordial y que de la cordialidad pasaran en poco tiempo a un nivel de intimidad donde, según se cree, Sonia le habría empezado a contar a Darío que su relación con Alberto Figueroa, con su marido, no estaba nada bien, que el hombre era violento, que el hombre la trataba muy mal, que la mantenía controlada, que la había dejado de tratar como una pareja y que la trataba prácticamente como un objeto. Y lo que cuentan en el entorno de Darío es que esa relación afectuosa se hizo cada vez más cercana y que terminó convirtiéndose en una relación romántica. Terminó convirtiéndose en un amor prohibido. Sonia casada, él soltero, separado, pero claro, ella era una mujer de alto perfil, de alto poder económico, se movía en un auto Rover azul, según cuentan las crónicas de la época, con el cual iba habitualmente a la casa que tenía Darío en el barrio 99 Viviendas. Cuentan los vecinos que él la esperaba para abrirle una cochera, que ella pudiera ingresar con el auto y que el coche no quedara a la vista, mientras ellos mantenían sus encuentros en el interior de la casa. Cuentan las crónicas de la época que Darío, cuando se iba hacia Córdoba para cursar esta maestría que estaba haciendo en aquella provincia, iba y volvía en colectivo, pero que cuando regresaba, Sonia iba a la terminal de ómnibus, lo esperaba con su Rover azul para reencontrarse. Que la relación había ido progresando, pero que en algún momento se había convertido en una carga para Darío. Una carga por lo que implicaba estar con una mujer casada y una carga porque Sonia tenía idas y vueltas con su marido. Y en un momento llegó a separarse, pero luego había retomado la relación. El marido de Sonia, Alberto Figueroa, se habría enterado de ese vínculo que mantenía con Darío y esto habría provocado mucha inquietud en el kinesiólogo, que empezó a sentirse amenazado. El tema era que pasaban los días, esta historia se hacía pública, se hacía conocida, pero Darío no aparecía por ningún lado. Llegaron al 8º día de la búsqueda de Darío y la familia del kinesiólogo seguía reclamando justicia y seguía reclamando que se moviera la policía, que fuera a inspeccionar la casa de Darío, pero que también que investigara a Sonia y a su marido. Veamos una crónica de la época. Bueno, hay algunas novedades en la causa, en la investigación de la desaparición de tu hermano. ¿Esto los deja conforme cómo va la velocidad que se está investigando?
No, para nada, no nos deja conforme. Una semana y un día de la desaparición de mi hermano, recién hoy han hecho una inspección ocular en el lugar de la casa cuando ya han pasado por lo menos 10 personas dentro de la casa. Recién hoy, o sea, los tiempos de la policía no son los que nosotros pretendemos que maneje. Y la línea esta de una persona sentimentalmente vinculada a tu hermano, ¿era la que ustedes apuntaban desde el primer día? Desde el primer día, y desde el primer día que le están desviando. Están investigando por otras cosas y recién el día lunes o martes ha tomado fuerza después de que nosotros empezamos a denunciar que esa era la hipótesis más fuerte. Después de la denuncia pública de ustedes. Exactamente, después de la denuncia pública de nosotros, ahí empezaron a investigar sobre esta línea que nosotros siempre sostuvimos que, digamos que era el único lado por donde Darío podría haberle pasado una cosa así. Ahora hay una persona demorada, por lo menos en principio. ¿Tendría que haber otras más? Tendría que haber otras más, claro que sí. Y no demoradas, detenidas tendrían que estar. ¿La de la pizzería? Por supuesto, sí son los principales responsables. ¿Tienes esperanza de encontrar a tu hermano? La esperanza nunca se perdió y lo vamos a encontrar, y con vida. La familia seguía aferrada a la esperanza de encontrar a Darío Gramaglia con vida y hablaban de un demorado, hablaban de la pizzería. ¿De qué pizzería? De la pizzería de Alberto Figueroa, el local que tenía este hombre, donde tenía empleados, donde ya se empezaba a hablar de la posibilidad de que él tuviera algo que ver con la desaparición de Darío Gramaglia. La familia de Darío insistía con que apuntaran contra este hombre y terminaría logrando a los pocos días que la policía detuviera a Alberto Figueroa, al marido de Sonia Randazzo, de la secretaria electoral, y a uno de sus empleados, un empleado de la pizzería, Daniel Martínez, alias el uruguayo. Los detienen ante versiones de que ellos podían haber tenido algo que ver con la desaparición de Darío Gramaglia. Pero Darío seguía sin aparecer. Y la que seguía sin contar su parte de la historia era Sonia Randazzo, su marido detenido, un empleado de su marido detenido. Darío desaparecido. Y ella que no contaba lo que sabía, no hablaba de la historia que había tenido con Darío y no decía si sabía, si tenía alguna sospecha de lo que había ocurrido. Porque yo les contaba al principio de este relato que cuando los padres de Darío van a hacer la denuncia por su desaparición, en la comisaría se encuentran con una mujer. Esa mujer era Sonia Randazzo, que ya estaba inquieta por la desaparición de Darío y se había presentado en la comisaría al comienzo, el día 1 de la desaparición. Pasaron 16 días y la justicia, ya con Figueroa detenido, ya con el uruguayo Martínez, el empleado de Figueroa detenidos, la cita a declarar a Sonia Randazzo, algo a lo que se venían resistiendo, claro, era una funcionaria muy importante. La citan a declarar y atrás va toda la prensa a ver qué era lo que ocurría con esta mujer. Véanlo. De todas las hipótesis de trabajo, la única hipótesis investigativa que ha tenido resultado con pruebas es la cuestión pasional. No fue muy difícil averiguar quiénes eran sus enemigos o sus enemistades. Tenía una sola, que era el esposo de su amante. La amante del desaparecido kinesiólogo es Sonia Randazzo, la secretaria electoral de la Justicia Federal en San Luis. ¿Sabe que dicen que podría quedar detenida por encubrimiento? ¿Qué opina del encubrimiento? Miren, no conozco nada del expediente, por favor. ¿Pero qué opina del encubrimiento, doctora? ¿Usted considera que ha hecho encubrimiento, doctora? Doctora, ¿por qué negó las llamadas que están enlazadas a la teléfono? Nada, no habló. Sin embargo, la primera denuncia policial de la desaparición de su hijo en la séptima la hizo ella. Sí, pero es que ella no conocía nada. ¿Usted cree que esa es la principal clave de esta causa? Mira, la única duda que yo tengo de ella es si sabe a dónde está Darío o el cadáver de Darío. Esa es la única duda que yo tengo. ¿No se lo puedo preguntar hoy a ella? No. Si viste cómo salió, no, por favor. Y aunque lo hubiera preguntado. ¿Cree que está actuando? ¿Cómo? ¿Cree que está actuando ella? ¿Que está actuando ella? Actuando, sí. ¿Usted cree que ella está fingiendo? ¿Está mintiendo? No, a lo mejor tiene... No, dudas no tiene, que el Beto, el que lo hizo sonar a Darío. La duda es que a lo mejor puede tener a dónde, qué hizo con el cuerpo.
al parecer pretendía irse a vivir con Darío, según lo que manifiestan algunos de los testigos, y ahora resulta que no quiere declarar y está tratando de encubrir al marido. ¿Cómo se entiende? Yo no tenía conocimiento, tenía un conocimiento que estaba con una mujer mayor, pero no sabía de la relación íntima que tenía con esta mujer. No creo, eso es la primera vez que lo escucho, que hayan tenido intenciones de irse a vivir juntos, porque sé que la relación se había enfriado un poco los últimos y que era meramente sexo, nada más. Ella era la que empezó según lo que se dice, ella empezó, más allá de llevar a su hija al centro, empezó a buscarlo más de la cuenta de Darío. Sí, eso está confirmado, que ella era la que insistía con Darío. Era cierto lo que decía la familia de Darío Gramaglia. Darío había intentado cortar la relación con Sonia Randazzo, dicen sus amigos, había leído un libro de autoayuda, La ilusión de vivir, y se había decidido a dejarla a Sonia fuera de su vida, pero ella le insistía para volver. Eso en los días previos a su desaparición. De hecho, en la noche de la desaparición de Darío, él recibe llamadas de Sonia. Esto nunca tuvo una explicación clara. Habían pasado ya 16 días de la desaparición de Darío. Sonia iba al juzgado, su marido estaba preso, el empleado estaba preso, y finalmente la policía obtiene un dato. Nunca quedó claro quién lo confesó. Se habla de policías encubiertos que hablaron con los detenidos haciéndose pasar por otros presos y les sonsacaron la información. Otros piensan que en realidad hubo alguna forma de violencia. Lo cierto es que al día 17 de la desaparición de Darío Gramaglia, la policía va a encontrar su cadáver. A Darío lo habían asesinado y lo habían tirado al lugar donde lo termina encontrando la policía. El dique La Florida, a unos 40 kilómetros de San Luis. Lo encuentran con el dato certero. La policía va al lugar y extrae, eso que están viendo es el cuerpo de Darío, cubierto por una lona naranja, que no es una lona puesta por los rescatistas, sino que era parte de la preparación del cadáver que hicieron los asesinos para tirarlo en este espejo de agua. La policía lo tuvo que ir a buscar con un dato concreto. A partir de ese momento, la desaparición de Darío Gramaglia, ya de por sí escandalosa, se convirtió en la investigación de un asesinato, donde la gran pregunta eran quiénes habían participado. Estaba claro desde un primer momento para la policía que el marido de Sonia Randazzo había tenido que ver con el asesinato, que su empleado lo había ayudado. Pero la pregunta era, ¿Sonia sabía algo del crimen? ¿Había tenido alguna noticia? La investigación iba a avanzar e iba a llegar a una reconstrucción. A Darío lo sorprendieron en la noche del 22 de septiembre de 2004 en la puerta de su casa. Se cree que Alberto Figueroa, el marido de Sonia Randazzo, había pedido un auto prestado, un Volkswagen Gol, se lo pidió un amigo, para ir a hacer inteligencia previa, para dar vueltas alrededor de la casa de Darío, monitorear sus movimientos, controlarlo y saber en qué momento atacarlo. Lo que los investigadores reconstruyeron es que aquella noche Figueroa fue, ahí lo están viendo a Figueroa, fue junto a su empleado a la casa de Darío y que lo sorprendió probablemente en el momento en el que él salía a sacar la basura. ¿Por qué tienen esta deducción? Entre otras cosas, porque Darío tenía las llaves de su casa colgadas del cinturón. Tenía un llavero de esos que se cuelgan del cinto, lo tenía intacto. La puerta de la casa no había sido violentada, por eso dedujeron que lo habían atacado en la puerta, que lo agarran, lo sorprenden y lo suben a este auto de un amigo de Figueroa, del marido de Sonia Randazzo, que en ese auto, Figueroa y el uruguayo, y nunca se supo si alguien más, lo llevan hasta la pizzería, hasta un local que estaba pegado a la pizzería de Figueroa, y que allí lo someten a torturas. Le dan a Darío Gramaglia una golpiza feroz.
le pegan de todas las formas posibles. Y no contentos con golpearlo, lo atan con alambres y luego le ponen alrededor de la cabeza una cinta de embalar transparente. Le van envolviendo la cabeza de a poco hasta que le tapan la nariz con la cinta. Darío empieza a respirar por la boca y luego le terminan tapando la boca con la misma cinta. Lo envuelven todo con esta cinta transparente. Darío tiene una muerte espantosa, se muere asfixiado, atado con alambres. Una vez que Darío murió, lo envolvieron con bolsas y luego le pusieron una lona naranja alrededor del cuerpo. Esa lona que ustedes recién veían que envolvía el cadáver cuando lo sacaban del dique La Florida. Estos preparativos y estas torturas previas y el crimen en sí le demandó a los asesinos 24 horas, en los cuales estuvieron con Darío vivo, luego torturado, luego asesinado, luego prepararon el cuerpo y luego, por último, le ataron al cuerpo una viga de cemento, una viga que pesaba poco más de 40 kilos, según los cálculos que se hicieron. ¿Para qué era esa viga? Para tirar el cuerpo al dique y que se hundiera y asegurarse de que no volviera a salir a la superficie. ¿Cómo se sabe que esa viga tiene relación directa con Figueroa, con el marido de Sonia Randazzo y con el local de este hombre? Por un albañil que trabajó en ese local y que reconoció la viga que tenía atada el cuerpo de Darío. Veamos imágenes de aquel albañil que daba su testimonio. El objeto era tratar de corroborar la procedencia de la viga con la que fue hallada Gramaglia en el fondo del lago de la Florida. Y bueno, el acto ha sido positivo en cuanto al reconocimiento de la misma por parte de uno de los albañiles que extrajo la viga hace un tiempo atrás. Había una ventana, pero ahora hay una puerta. Sí, efectivamente, este mismo albañil fue el que sacó la ventana para después hacer la construcción que ustedes han podido ver. ¿La viga tenía una pintura? Sí, efectivamente, tenía de un lado el color rosa viejo que ustedes ven y del otro lado tenía color amarillo, que también se han encontrado restos de pintura amarillo por todo el lugar. ¿Se puede especular que aquí mataron a Gramaglia? ¿Acá en este galpón, en esta finca, este lugar? Sí, es una especulación. Digamos, es una hipótesis que es bastante fuerte. Porque estuvieron varias horas para envolver el cuerpo. Sí, digamos que era un lugar en el que se podía trabajar tranquilo. El doctor coincide además el tamaño de la columna. Sí, coincide todo el tamaño, el encastre sobre la ventana. Impactante ver esto que era ni más ni menos que la escena del crimen, el local pegado a la pizzería del marido de Sonia Randazzo. Los investigadores lograron unir todas las pruebas, vincularlo a Figueroa, a su empleado, con el cadáver, también con el auto que habían utilizado. Un ADN dio positivo, vinculaba al vehículo que habría utilizado Figueroa con su cómplice en la noche de la desaparición, con el cuerpo de Darío Gramaglia. El cuadro contra ellos, a nivel probatorio, parecía estar cerrado, pero faltaba Sonia Randazzo. ¿Sonia sabía? ¿Sonia estaba enterada? ¿Sonia encubrió a los asesinos de quien había sido su amante? Esto justamente le preguntaba la prensa a Sonia Randazzo de manera insistente y asistía involuntariamente al momento en el cual la justicia decidía avanzar contra ella. Véanlo. Darío es un chico al cual yo le tenía un gran aprecio, lo quería muchísimo. Es la persona, mi hija estaba a punto de morir en muchas oportunidades este año. No. Es la persona que me ha alentado. Espera, Carlitos, por favor. Ella es la mujer en esta historia, una historia de amor, de traiciones y de muerte. Sonia Randazzo hoy quedó escandalosamente detenida mientras hablaba con los periodistas en la puerta de tribunales y protagonizó una persecución increíble.
¿Usted estaba amenazado por Figueroa? Empate entrenamiento. ¡Ah, la tiró! ¡Se la llevó! ¡Se la llevó! ¡Va en el auto! ¡Va en el auto! ¡Va en el auto! ¡Va en el auto! Ella, únicamente ella. Sonia Randazzo era detenida en vivo, la iban a imputar, pero con el tiempo la iban a dejar afuera de la causa. No iban a encontrar elementos para probar si ella sabía del plan criminal de quien era su pareja, quien iba a ser condenado por el asesinato. Sonia quedó libre de culpa y cargo. En ese momento se armó un escándalo tremendo en San Luis, se pidió su destitución como secretaria electoral nacional. Ella esto lo peleó mucho porque finalmente la justicia la declaró inocente. Su nombre está totalmente limpio en este momento. No así el de su marido, que fue a juicio oral junto a Martínez, a su empleado, y allí ambos fueron condenados a prisión perpetua. El empleado de Figueroa, ahí lo estamos viendo al marido de Sonia, el empleado era uruguayo, así que terminó siendo expulsado de la Argentina por el proceso de extrañamiento. Figueroa quedó detenido en la Argentina, en San Luis. ¿Qué hizo con sus abogados? Empezó a discutir la condena. Él se declaraba inocente, él decía que habían sido falsas las pruebas que se habían esgrimido en su contra, que el ADN por el cual lo habían inculpado había estado alterado y él no había podido discutirlo, con lo cual logró llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le terminó ordenando a la justicia de San Luis que volviera a revisar los puntos que estaba cuestionando la defensa. Estamos hablando ya del año 2013, 9 años después del asesinato de Darío Gramaglia. Figueroa luchaba por su libertad y tenía una aliada, una pareja que se había hecho, que evidentemente le creía y que clamaba por su inocencia. Escúchenla. Alberto está preso desde va a entrar en el 9º año, acusado por un crimen que fue muy, digamos, resonante acá en la provincia de San Luis. Yo no soy de San Luis, soy de Buenos Aires, Alberto también es de Buenos Aires. Y bueno, nosotros lo que estamos reclamando concretamente es que se pueda hacer la revisión de la causa, una revisión profunda, completa, como la que se pide a partir del fallo de la Corte Suprema de la Nación, que dejó sin efecto la sentencia que pesaba sobre él. El abogado defensor lo dice muy claramente, ¿no? Un relato basado en la caprichosa apreciación de las pruebas, como que no hay una relación que permita fehacientemente decir los hechos sucedieron de esta manera. Nosotros tenemos una historia que empezó cuando teníamos 18 años y ahora, casi 30 años después, que tenemos el sueño de realizarla, de cumplir aquellos sueños que teníamos cuando éramos chicos, nos encontramos con esta limitación tan tremenda que es la cárcel y tan injustamente. Injustamente, decía esta mujer, lo injusto en esta causa es primero el asesinato de Darío Gramaglia y segundo el hecho de que siempre se sospechó por la misma mecánica del hecho que era difícil que dos personas solamente hubieran podido realizar toda la tarea que conllevó el asesinato. Secuestrarlo, trasladarlo, asesinarlo con las torturas que mediaron y después deshacerse del cuerpo, con lo que pesaba, con la viga. Siempre hubo sospechas de que hubo más gente involucrada. Hubo, de hecho, gente que fue juzgada y fue sobreseída por su posible participación en el crimen, en el encubrimiento. Solamente quedaron Figueroa y este uruguayo. Figueroa siguió detenido
en San Luis, se le confirmó finalmente la condena a perpetua, esa revisión que se había pedido terminó en una ratificación de la condena, pero volvió a ser noticia el año pasado, porque en abril de 2023, cuando se encontraba detenido en la colonia penitenciaria para presos de baja peligrosidad de San Luis, un establecimiento agrícola, Figueroa se escapó. Según denunciaba la familia Gramaglia, nadie estaba vigilándolo, él se pudo ir sin que nadie lo viera, mientras estaba tramitando ya una libertad morigerada. Se escapó y lo que reclamaba en ese momento la familia Gramaglia era, se escapó, nadie se dio cuenta de que se había fugado, le estaban por dar beneficios y la foto que difundieron para que lo encontremos, para que la gente lo busque, es una foto de 20 años atrás. Tuvo suerte igual la familia Gramaglia y toda la sociedad, hay que decirlo, porque lo terminaron encontrando en otro lugar. ¿Cuándo? El 12 de mayo de 2023, un mes después de la fuga, ahí lo estamos viendo a Figueroa, lo detuvieron en Villa Bosch, acompañado por su pareja. Figueroa volvió a decir que era inocente, lo volvieron a llevar a prisión, lugar donde está ahora, lugar desde donde está pidiendo que le den o la domiciliaria o salidas laborales o alguna morigeración para poder estar en libertad, pese a que ya se fugó. Él sigue clamando su inocencia, la justicia no tiene dudas sobre él. Las dudas que había sobre Sonia Randazzo, les decía, quedaron totalmente evaporadas, la justicia las diluyó, al punto tal que Sonia Randazzo volvió a ocupar el cargo de secretaria electoral nacional del Juzgado Federal de San Luis, cargo que ocupa hoy en día. Si ustedes van a las noticias cada vez que hay elecciones, las últimas por ejemplo, la secretaria electoral nacional de San Luis es Sonia Randazzo, que sigue en su cargo, claro, porque la justicia dijo que nada tenía que ver con el asesinato cruel de Darío Gramaglia. El único pecado que cometió este joven es haber participado de un amor prohibido, terminó pagando injustamente con su vida. Vamos a ver cómo vio toda esta historia Miguel Paradiso, quien cada sábado nos muestra lo que no podemos ver. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Bueno, sí, como vos decís. Esto hice cuando Darío es atacado realmente. Mostrémoslo. Y reducido, ¿no? Está muy bien tu dibujo, Miguel, porque muestra el momento en el cual lo sorprenden. Exacto. Figueroa, por lo menos, exacto, el marido de Sonia Randazzo y su empleado. Nunca sabremos si hubo alguien más en esta situación. Pudo haber habido alguno más en el auto o pudo haber participado alguien más, ¿no? Es verdad, sí, es así como vos decís. Miguel Paradiso siempre nos muestra lo que no podemos ver. Si quieren ver más del arte de Miguel, Miguel Paradiso Arte en Instagram es el lugar para encontrar tu dibujo. Mike, bueno, un lujo como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Nosotros nos vamos a un corte y ya volvemos con más Cámara del Crimen. Seguimos con más Cámara del Crimen. Ahora nos vamos a ocupar de un crimen sin cuerpo, una temática que hemos tratado muchas veces en este programa, pero este caso tiene una particularidad. Hay una lucha que no cesa para encontrar a la víctima de este femicidio. Nos metemos en el caso después de este impacto. Vamos. ¡Que venga Víctor Purreta! ¡Que venga el lince de General Pico! ¡La Pampa Boxística! Y él me dice, abuela, ¿por qué papá no la puso en un cajón? Andrea no se la tragó la tierra. Ahí donde me cuentan que esa noche, viste que mamá era blanquita, estaba moradita y no se despertaba nunca. Andrea López tenía 24 años, tenía un hijo y vivía en Santa Rosa, en La Pampa. Estaba en pareja con Víctor Purreta, a quien ustedes veían recién en este impacto. Hay muchas imágenes de él porque era boxeador profesional, Víctor Purreta, además de ser un delincuente, pero se había hecho conocido por el poder de sus puños. El 10 de febrero de 2004,
Víctor Purreta atacó a Andrea López a golpes. La golpeó hasta matarla, la asesinó y luego hizo desaparecer su cuerpo. La mamá de Andrea López empezó de inmediato con una búsqueda, acompañada por otros familiares, por otras mujeres. Quería saber dónde estaba Andrea López. Una lucha que le llevó mucho tiempo y también le llevó mucho tiempo obtener una respuesta de la justicia, que no se animaba a hacer lo que finalmente hizo, que es detener a Víctor Purreta y acusarlo por el asesinato de Andrea, aún sin el cadáver de Andrea López. Víctor Purreta fue condenado por homicidio en 2014. Le dieron 18 años de cárcel por el asesinato de Andrea López. Recuerden que en esa época, en el momento del crimen, todavía no existía la figura del femicidio. Igual parece baja la pena realmente, pero lo que hizo la justicia de Santa Rosa fue marcar un antes y un después, condenar a un hombre por el asesinato de una mujer cuyo cadáver no había aparecido, un crimen sin cuerpo. Eso fue un logro realmente de la familia de Andrea López, un avance para la justicia de Santa Rosa que marcó un precedente para todo el país, porque hasta entonces las únicas condenas que tenían que ver con crímenes sin cuerpos o las presunciones tenían que ver con desapariciones durante la última dictadura militar. Por acá había un caso concreto. Lo que ocurre, y por qué seguimos hablando de este caso, que es importante, que es relevante, que marcó un antes y un después, es que el cuerpo de Andrea López aún hoy no ha aparecido. Y hay una familia que la sigue buscando, y hay por supuesto una sociedad entera que reclama la aparición del cuerpo de Andrea López, porque es un capítulo que falta para poder cerrar esta historia que empezó hace 20 años. Hay una búsqueda que están encabezando el hijo de Andrea López y la mamá de Andrea López. Ese joven, que era un nene cuando ocurrió el crimen de su mamá y que estaba en el lugar del crimen cuando ocurrió el asesinato, hoy está encabezando junto a su abuela la búsqueda del cuerpo de Andrea López. Están pidiéndole a Víctor Purreta, a este exboxeador que está preso, que está condenado, que diga dónde está el cuerpo de Andrea, o por lo menos que diga la verdad sobre dónde está el cuerpo de Andrea López. Por eso estamos en comunicación en este momento con Emanuel, el hijo de Andrea, y con Julia, la mamá de Andrea López, para que nos cuenten de esta búsqueda y de este reclamo que están haciendo. Rolando Barbano los saluda desde Cámara del Crimen. Muchas gracias por el tiempo que nos están dando. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? No, por favor, gracias a ustedes. Emanuel, vos, ¿qué edad tenías cuando Purreta asesinó a tu mamá? 4 años tenía yo. Vos tenías 4 años y hoy estás junto a tu abuela luchando para tratar de encontrar el cuerpo de tu madre. ¿Qué relación has tenido en este tiempo con Víctor Purreta? Y hemos tenido relación porque él quiso hablar donde supuestamente estaba el cuerpo, pero no, al final nos terminó mintiendo y terminó como removiendo una espina. ¿Cómo fue eso? Contanos un poco, Emanuel. ¿Vos te contactaste con él o él se presentó ante la justicia? ¿Cómo fue esa situación en la cual él dijo que iba a contar la verdad? Él primero se quiso comunicar conmigo y yo quise que él hablara solo con la justicia. Y ahí fue y dio un lugar que supuestamente estaba mi mamá, pero buscaron y no encontraron nada. ¿Vos no quisiste tener contacto directo con él? Sí, porque me escribió una carta como pidiendo perdón, pero tampoco, todo mentira lo que me estaba diciendo. Todas mentiras. ¿Te pidió perdón y qué te dijo sobre el asesinato de tu mamá? No, como que se justificaba con el pasado que él tuvo, porque él tuvo un pasado de que el padre lo golpeaba y eso, como que por eso justificaba con eso lo que hizo con mi mamá. Pero no hay justificativo, obviamente, para lo que hizo con tu mamá. ¿Vos evaluaste la posibilidad de ir a verlo a la cárcel para hablar personalmente y a ver si le podés arrancar la verdad? Sí, fui con los derechos humanos me llevaron para poder hablar con él, pero
me di cuenta que no, que él estaba mintiendo. ¿Él te vio cara a cara? ¿Hablaron? Hablamos cara a cara. Sí, ¿Te, sí. te pidió perdón en algún momento al menos? No, no me dijo, te pido perdón, no hago eso, no. No, no me dijo. ¿Y qué sentiste cuando lo tuviste adelante, Emanuel? Y sentí, yo pensé que me iba a decir la verdad, que iba a darme un lugar exacto donde estaba mi mamá. Pero al final no, al final terminó siendo todo mentira. Qué difícil. Julia, usted viene siguiendo esta lucha desde el día 1, está peleando primero para conseguir justicia y ahora para saber dónde está Andrea. ¿Cómo fue el trámite para poder llegar a la condena, que se demoró mucho por lo que vemos y por las veces que la hemos visto a usted en la calle peleando para que Purreta fuera condenado? A mí me llevó 10 años de lucha para poder ser querellante, para poder tener la custodia del nieto, porque en ese entonces no tenía la custodia, por eso no podía ser querellante, y a mí el nieto no me lo dio la justicia, me lo dio su propia abuela, porque no lo podía tener, porque encima él se había quedado con la familia de su padre. Y cuando la abuela me lo dio, ahí donde él empezó a manifestar que su mamá estaba muerta, porque él veía que yo viajaba, me hacía dibujos y con su mamá esperan para ver que yo me diera cuenta que su mamá no estaba viva, porque me la dibujaba con alas, con cruces. Entonces él era como que hasta que dijo, bueno, acomodar su cabeza, como decirme que su mamá estaba muerta, contarme lo que había sucedido esa noche, porque él veía que yo viajaba y no le traía a su mamá. Es como que él mismo se fue acomodando para decirme bien qué había sucedido esa noche. Julia, hasta ese momento vos pensabas que quizás había desaparecido Andrea y que no estaba muerta. ¿Fue tu nieto el que terminó ratificando lo que vos sospechabas? En un primer momento yo creí, pero cuando ya no había rastro de mi hija, porque el único lado que ella se podía escapar cuando era mal golpeada era mi domicilio. Y ella volvía por su hijo. Entonces yo dije, no se ha ido, la ha matado, porque ella nunca hubiera abandonado a su hijo, porque lo amaba tanto que nunca se hubiera ido sin su hijo. Y todas las cosas que aguantaba y todo era por su hijo. Y ahí donde me di cuenta que ya no, hasta que el nieto habló a los 7 años, que vio esa novela, y ahí fue donde dijo todo. Pero no fue enseguida fue la justicia, porque todavía con 7 años, recién a los 13 años pude lograr que se le hiciera una cámara GESI. Y ahí donde contó todo lo que me había contado cuando tenía 7 años. O sea que no le había puesto nada en su boca, sino todo lo que él vio esa noche. Emanuel, ¿y qué fue lo que vos viste aquella noche? Y yo vi como él la golpeó hasta matarla. La golpeó dentro de tu casa sin importarle que vos estabas mirando todo. A mí me encerró o sea, ellos se encerraron en la pieza y yo me quedé en la cocina y yo miraba por el agujerito de la puerta. Y así viste cómo Purreta la mataba a tu mamá. Sí, sí. Yo digo que él en ese momento no se le cruzó en la cabeza que algún día su hijo iba a hablar, porque si no también lo hubiera asesinado. Quizás eso fue lo que le salvó la vida, ¿verdad, Emanuel? Julia, vos cuando te enteraste de lo que había visto Emanuel, ¿se lo trasladaste a la justicia? ¿Sentiste que te creían o tuviste que seguir luchando para poder avanzar hasta una condena? No, yo tuve que seguir, ya te digo, a los 7 años, recién a los 13 años, se pudo hacer una cámara GESI con ayuda de tantas agrupaciones de mujeres que me acompañaban, y allá de Buenos Aires también venía un abogado de donde estaban las abuelas de Plaza de Mayo, que hay un dibujo que él me dibuja de un león, de una casa, a mí con su mamá en una moto, al papá en una camioneta. Uno de los abogados de Plaza de las abuelas de Plaza de Mayo me dijo que ese dibujo era
el león era peligro, que algo había sucedido en la casa y que la madre me llamaba y estaba complicado el padre. Y de ahí donde ya empecé que me ayudaran los derechos allá de Buenos Aires y todo, porque yo no podía meterme en la causa. Claro, Ellos venían y traían información. Ya le digo, hasta que pude tener la tenencia y a los 13 años se le pudo hacer una cámara GESE. Julia, ¿y usted habló con Purreta? ¿Pudo preguntarle cara a cara dónde está Andrea y qué hizo con su cuerpo? No, yo ya del momento que me enteré de lo que le hacía ejercer la prostitución a mi hija, yo no tuve nunca más un contacto con él. A mi hija sí la recibía en mi casa, había veces que no la veía porque el castigo de él era no ver, que no me viniera a ver, pero ella me iba a hacer algún mandado, me llamaba por teléfono y me decía, viejita, estoy bien, quédate tranquila. Ya le digo más, venía cuando estaba muy mal golpeada y siempre se podía escapar sin su hijo. Por eso la herramienta de él era que su hijo, así ella volvía a su casa otra vez. O sea, le tenía terror y después me amenaza porque también le decía que me iba a prender fuego a mí y a su hermana. Así que esto era un calvario, tanto para ella como para nosotros. Veo. ¿Dónde están centradas ahora las esperanzas de que se sepa qué fue de los restos de Andrea? Yo lo único que le pido al nieto, porque yo ya el año pasado no salí ni para los años ni nada de mi hija, porque era como que me sentía usada y no veía que había avance de nada. Entonces había decidido. Pero como él ahora, al encontrar a alguien que no está arrepentido de lo que hizo, dijo, él se iba a poner la camiseta para seguir buscando el cuerpo de su madre. Entonces lo voy a seguir acompañando hasta lo último, porque sé que Dios me va a dar fuerza y lealtad para que yo siga adelante con esto. Nadie me va a vencer para que yo siga buscando el cuerpo de mi hija. Ahora, la condena que ha recibido Purreta es relativamente baja, 18 años de cárcel para la atrocidad que hizo es muy poco. ¿Ustedes cómo lo sienten esto? ¿Vos, Emanuel, en particular? Y sí, yo creo que fue muy poco le dieron. Para lo que hizo, yo creo que sí, muy poco le dieron. Julia, ¿y dónde fue? Sí, decinos. Yo también creo que fue muy poco y que sigue teniendo privilegio porque sale hasta un psicólogo de fuera de la cárcel, que yo tengo entendido que en todas las cárceles para eso tienen su psicólogo pago y todo, el señor sale de la cárcel a hacerse tratar. Eso lo veo también muy como que todavía tiene esa piedad que le tiene. Yo creo que estas clases de personas no tienen cura, no tendrían que salir para la sociedad nunca más. Y mucho menos si no mostró arrepentimiento, ni tampoco les dio a ustedes la respuesta que están persiguiendo, que es por lo menos la posibilidad de tener una tumba donde ir a llorar a Andrea. Me imagino que eso es lo que los mueve también en este momento, ¿verdad? Sí, y también que le den cámara para salir a contar su historia, que fue un pobrecito. Entonces eso es lo que me indigna más, por eso sí voy a seguir luchando, buscando el cuerpo de mi hija, porque una persona que sale a dar lástima a la televisión y a mentir de lo que realmente ha hecho, porque no fui yo, inventé ni le dije al nieto que tenía que decir esas cosas, sino que realmente sucedió lo que sucedió, que la mató. Lo único que de ahí sacó es decir que la mató, porque si no, hasta ese momento nunca había dicho que la había matado. Al menos aceptó haber asesinado a Andrea. Sí, justamente. Bien, pero faltan muchas respuestas todavía. Emanuel, Julia, les agradecemos mucho por estos minutos con Cámara del Crimen. Los vamos a seguir acompañando en esta lucha para terminar de cerrar por lo menos un capítulo de esta historia tan trágica que han vivido los dos de distintos lugares. A ver si Purreta decide tener un poquito de humanidad y decir la verdad sobre qué hizo con Andrea. Muchas gracias por este contacto con Cámara del Crimen. No, gracias a ustedes por siempre estar presente y que esto se difunda en toda la Argentina y que no mantengan a estas personas que viven en la cárcel de toda la gente, que
que no tendrían que ni ganar un sueldo, señor. Muchas gracias a ustedes. Gracias, un abrazo grande para los dos. Otro de esos casos que nos indignan, la justicia que no termina de ser justicia y los presos que a veces tienen beneficios que no deberían tener de ninguna manera. Nadie quiere que haya cárceles donde se torture, donde se maltrate, pero los beneficios para personas que no mostraron ni siquiera arrepentimiento, ni están dando las respuestas que necesita la familia de la víctima para tener una mínima reparación, son realmente movilizantes y muy enojosas. Vamos a cambiar ahora de tema porque hay un caso que se viene ventilando en la justicia de la capital federal que tiene que ver con un hombre muy poderoso de Tucumán y que estamos siguiendo de cerca porque hay muchas luces de alerta prendidas que marcan que quizás el final no sea el que debería ser. Vamos después de esta barrida a hablar del juicio contra José Alperovich. Ustedes saben bien, no hace falta que se los presente, que Alperovich supo ser gobernador en distintos mandatos de la provincia de Tucumán. Un hombre muy poderoso, luego fue senador por esa provincia a nivel nacional, empresario. De hecho, en este juicio dijo que tiene empresas de todo tipo, dedicadas a la venta de autos, dedicadas a la explotación agropecuaria, que gana 5 millones de pesos por mes. Y es un hombre que mantiene contactos con el poder, que supo ser defendido por el estudio Cunio Libarona. Mariano Cunio Libarona tuvo que dejar la defensa cuando asumió como ministro de Justicia de la Nación. Hoy Alperovich está sentado en el banquillo de los acusados porque una familiar de él, una sobrina o prima, como prefieran, pero tienen un vínculo familiar, denunció ante la justicia que entre 2017 y 2018 José Alperovich abusó 9 veces de ella. 6 de esas veces fueron violaciones propiamente dichas, las otras 3 fueron abusos, según la denuncia, que ocurrieron en la provincia de Tucumán y en un departamento que Alperovich tenía en Puerto Madero. Claro, hasta acá, hasta este juicio, había mucha controversia. Alperovich niega todo vínculo con estas acusaciones, dice que es inocente, incluso dice, no, yo ni siquiera soy familiar de esta chica, que era mi asistente, que era mi secretaria, pero no tenemos un vínculo de parentesco. Ella mostró los chats, las conversaciones que tenía con Alperovich, donde se advierte una actitud, en mi opinión, al menos libidinosa por parte de Alperovich, pero que son una prueba que la justicia utilizó para llevar esto a juicio oral. En un juicio por violación está el testimonio de la víctima, por supuesto, pero hacen falta más pruebas. Y esas otras pruebas muchas veces tienen que ver con personas que rodearon a la víctima en el momento en que ocurrieron los hechos y que escucharon de su boca el relato de lo que había pasado. Son muy importantes estos testimonios porque son la voz de terceros que le dan credibilidad o no a la denuncia de la víctima. Quien declaró esta semana en el juicio contra José Alperovich es el papá de la víctima. Un hombre que contó en primer lugar ante la justicia, y vamos a repasar ya mismo la declaración, que el vínculo de parentesco que Alperovich trató de negar es absolutamente comprobable. ¿Por qué? Dijo, Alperovich es primo hermano mío. Mi papá es hermano de su mamá. O sea, el papá de la víctima y Alperovich, primos hermanos. Por eso es que algunos dicen era la sobrina de Alperovich, otros dicen era prima. Está claro que era la hija de un primo hermano de Alperovich, prima segunda, sobrina, como prefieran llamarla. Pero el parentesco existe. Somos primos hermanos, hermanos de verdad, creía yo, porque el padre dice, yo incluso iba a jugar a la pelota con él, hacíamos rinraje de chiquitos, éramos muy cercanos. Yo sabía que mi hija trabajaba con él. Mi hija un día me llama y me dice que tiene que hablar conmigo, me cita en un bar, me sentó a conversar. Y ahí dice, yo que la venía viendo muy inestable emocionalmente, que la veía que había perdido de peso, que estaba mal desde hacía un tiempo prolongado, me senté a escucharla. Ella me dijo, papá, necesito hablar con vos. Y lo que siguió para el padre de la víctima o de la denunciante Alperovich fue demoledor.
Cada palabra que me decía mi hija me perforaba el pecho, el alma, el corazón. ¿Por qué? Porque esas palabras hablaban de lo siguiente. Me dijo, papá, me acosaron, me violaron. Yo le pregunté, ¿cómo te violaron? Si es mi primo. ¿Cómo te va a violar mi propio primo? Le preguntó este hombre a su hija. Si nosotros jugábamos a la pelota juntos, recordó este hombre, tocábamos el timbre y corríamos juntos, ¿cómo me podía esperar algo así? Él luego iba a contar que lo que le relató su propia hija le dio pánico a él y que obviamente él dejó de dormir, la empezó a pasar muy mal, se la llevó a su hija a vivir a su casa otra vez, ella ya era una mujer grande, pero el papá le dijo, venite a vivir con nosotros, y dijo, yo la pasé muy mal, esto se lo dijo al juez Juan Ramos Padilla, pero yo tenía un propósito, que era salvar a mi hija. Y lo logré, señor juez, le dijo este hombre al magistrado que está juzgando a Alperovich y que escuchó de la propia boca del padre cómo esta mujer no solo le contó a la justicia lo que había sufrido, sino que también se lo contó a su papá. Ya había declarado en este juicio la abuela de la víctima, quien relató algo muy similar, este sufrimiento de esta joven y este quebrarse un día y relatar algo que para su círculo más íntimo era desconocido y también, de alguna manera, imprevisible. En el juicio también declaró esta semana Sara Alperovich, una hija del ex gobernador tucumano, que, tal como había hecho su padre, trató de poner dudas sobre el testimonio de la víctima. Dijo, no, ella en realidad, eso que dicen que estaba mal, es porque ella estaba mal porque estaba saliendo con un concejal de San Miguel de Tucumán, que era muy violento, que la celaba, y ese es el motivo por el cual todos en su entorno la ven o la han visto muy alterada. Estamos viendo mientras imágenes de las primeras audiencias del debate, ahora se está haciendo, Alperovich las está siguiendo por Zoom, él escucha estos testimonios mientras fuma y obviamente mantiene la esperanza de que le crean lo que dijo durante la instrucción, porque recuerden que Alperovich en este juicio, que tiene esta imputación tan grave, 9 hechos de abuso sexual, algunos simples, otros agravados, no declaró todavía, solamente dijo, a mí esto me destruyó la vida, me destruyó la carrera política, yo voy a apoyarme en mi familia, que está muy mal, pero todavía no contó su versión de los hechos en el juicio oral y quizás no lo haga. Están especulando desde su defensa con el recorrido que va teniendo el debate y los testimonios que se van sumando. Hasta ahora Alperovich lo único que planteó es, yo soy padre, yo soy abuelo y voy a presenciar este juicio, lo voy a seguir y veré más adelante si declaro todo esto me ha destruido la vida. Por supuesto, nada dijo sobre la destrucción que sufrió en su vida, en su ánimo y en su bienestar la joven que lo terminó denunciando, que ya ha declarado que todo lo que le ocurrió le costó mucho sacarlo de adentro. ¿Por qué? Porque no solo tenía a un familiar directo, un integrante de su familia, como autor de esto que ella describe como abusos, sino también un hombre muy poderoso adelante. Esto, como hemos dicho aquí con Canaletti, es una lucha de David contra Goliat, de alguien muy débil contra un hombre que mantiene todavía mucho poder, que incluso logró que, aún con la denuncia de por medio, no le quitaran sus fueros como senador. Solamente lo suspendieron, pero le permitieron terminar con su mandato. Él fue senador hasta el último día del mandato que había obtenido en las urnas, pese a esta denuncia gravísima que pensaba en su contra. Jamás le soltaron la mano desde su partido, que es el peronismo. Vamos a seguir este juicio, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, a ver si finalmente se hace justicia. Ahora vamos a una pausa y ya volvemos en un ratito. Y bien amigos, ya no nos queda tiempo para más, solamente para agradecerle a la familia de Palma por los códigos de Hammurabi, son los mejores del mercado, siempre los recomendamos.
Y también para mandarle un abrazo, un saludo grande a Canaletti. Lo extrañamos como cada vez que no puede estar aquí acompañándonos. Nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado con otro Cámara del Crimen. Gracias por estar ahí. Chao.